Yo he dicho muchas veces, y no lo he dicho por casualidad ni por decir, que la literatura es el discurso de la libertad. Esto lo ha dicho mucha gente, pero cada persona quizás lo dice desde puntos de vista diferentes y apoyándose en argumentos también muy distintos. Cuando yo hablo de libertad a propósito de la literatura, insisto sobre todo en un hecho capital, y es que la literatura que verdaderamente lo es, amplía y exige ampliar las posibilidades de la libertad humana. Cuando algunas personas me preguntaban en ciertas ocasiones si yo había escrito o no literatura alguna vez, siempre decía que no, pero ahora confieso abiertamente que he tratado de escribir al menos 3 cuentos literarios, que son los que presento en un título que se identifica como La divisa de Judas. Claro, cuando algunas personas que han leído estos cuentos me hablaban de qué es lo que yo quería decir con la divisa de Judas, evidentemente está muy claro, basta leer el cuento, no tiene más misterios, no pretendan ver en el cuento lo que no hay. En el cuento lo que se plantea básicamente es que todo ser humano lleva dentro de sí un Judas o varios Judas a lo largo de una vida o de más de una vida, en definitiva. He dicho siempre que hay dos tipos de amigos, los verdaderos y los falsos. Los falsos son aquellos que sabes cuándo te van a traicionar, los verdaderos son aquellos que nunca sabes realmente cuándo te van a traicionar, porque te van a traicionar seguro si encuentran un mejor postor. La divisa de Judas es una divisa, es un lema, como dirían los anglosajones, un eslogan. En definitiva, una frase, una apotegma, una sentencia, un aforismo que legitima y justifica la traición en nombre de muy altos ideales. El protagonista de esta historia no solo es el gran personaje del primero de los cuentos, sino que es también un usurpador de otros relatos protagonizados por otras personas que fueron sus víctimas a lo largo de la vida. En este relato, que es una trilogía de cuentos redactados ficticiamente por el propio Judas, nos encontramos con un concepto de literatura donde la libertad que se reconoce en el ser humano es precisamente aquella que legitima las posibilidades de hacerle daño a través de la traición. Aquí hay todo un concepto de traición que expresa claramente las posibilidades que la literatura tiene para hablar de cuestiones más allá de la censura. Esto es un traidor, lo que se expresa y se contiene en la divisa de Judas.